Muy buenos días, queridos alumnos de segunda y secundaria. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de biología celular. Ya, como su mismo nombre lo indica, sí, dentro de la biología hay un capítulo especial para el estudio de la célula. ¿Okay? También lo llaman citología. ¿Okay? Vamos a empezar planteando la teoría celular. Bueno, si vamos a hablar de la célula, lo primero que tenemos que saber es pues el concepto, ¿verdad? Y cuando hablamos de célula, hablamos de la mínima unidad con vida, ¿ok? Recuerden, cuando estudiamos los niveles de organización, hablamos de que de nivel atómico, nivel molecular, nivel macromolecular, nivel de organelas, y recién viene el nivel celular, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de célula, recién hablamos de la vida. Por eso se dice que es la mínima unidad con vida. Ahora, es capaz de cumplir todas las características de los seres vivos, ¿ya? Capaz de cumplir todas las características de los seres vivos. Ok. Ahora, obviamente el estudio de las células solo ha sido posible gracias a que, gracias al desarrollo de ¿quién? Del microscopio, ¿ya? Gracias al desarrollo del microscopio. En la actualidad se conoce que existen dos tipos de células, son las procariotas y eucariotas. Vamos a explicarlo más adelante. Y también se sabe que pues las células cumplen sus funciones gracias a que a un conjunto de, en el caso de las eucariotas, a un conjunto de organelos, ¿ya? En el caso de procariotas ya lo vamos a explicar, ¿sí? Bueno, acá el señor pues está haciendo lectura, lo mismo que nosotros vamos a tomarnos un momentito para hacer una lectura y en base a esa lectura pues poder llegar a los postulados de la teoría celular. Ok, esto lo he extraído directamente de un libro universitario. Les adjunto luego en la descripción del video el autor del libro. Bueno, nos dice: la teoría celular es un concepto unificador en la biología. Dos científicos alemanes, ¿no? El botánico, bueno, yo voy a pronunciarlo en español según como indica la Real Academia de la Lengua Española, ya no tengo problema en ello. El botánico Matthias Scheiden en el año 1832 y el zoólogo Theodor Schwann en 1839. Botánico, ¿qué es un botánico? Bueno, es un científico que se especializa en el estudio de plantas, ¿ya? Y un zoólogo, lo mismo, un científico que se especializa en el estudio de ¿qué? De animales, ¿ok? Entonces ambos llegaron a ¿qué? Utilizando el razonamiento inductivo, concluyeron que todas las plantas y animales estaban formados por células, ¿ya? Ahora dicen, estos investigadores utilizaron sus propias investigaciones y las de algunos otros científicos para obtener sus conclusiones. Posteriormente, Rudolf Virchow, otro científico alemán, observó que las células se dividían y daban lugar a células hijas. En 1855, Virchow propuso que las células nuevas se forman solo por la división de células previamente existentes. En general, tanto el trabajo del señor Scheiden, Schwann y Virchow contribuyeron al desarrollo de la teoría celular. Ahora, acá nos indica que son solo dos postulados, pero hay que tener en cuenta este conector I de adición. Mírame, este conector I de adición dice: las células son las unidades básicas de organización. Ya sería el primer postulado, unidades básicas de organización, y las células son las unidades básicas de ¿qué? Del funcionamiento, ¿ya? En todos los organismos, ¿ya? Y por otro lado tenemos que todas las células proceden de otras células. Bueno, ahora vamos a observar, sí, vamos a observar detalladamente qué es lo que nos indica qué cosa. Bueno, sí, en nuestro libro, en el libro de texto, se nos señalan estos tres postulados dentro de la teoría celular. Primero nos dicen que es la unidad estructural o anatómica. Bueno, eso es lo que acaban de decir estos señores, ¿no? Unidades básicas o de organización. Así es, unidad estructural o anatómica de todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir? Que todos los organismos, sea el más simple como una bacteria o más complejo como, no sé, un elefante, están compuestos sea por una o por muchas células, ¿ya? Unidad estructural. Ahí está. Segundo postulado, unidad funcional o fisiológica.
¿ya? También lo mencionaba en la diapositiva anterior. Entonces la célula es la unidad funcional, ¿ya? De todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir ello? Ojo, unidad funcional. Quiere decir que esta célula es capaz de realizar ¿qué cosa? Todos los procesos, ¿ya? Que cumplen los seres vivos, como la nutrición, respiración, excreción, etcétera. Y finalmente nos indica que la célula es la unidad reproductiva, ¿ya? O de origen de los seres vivos. Todos provienen de células preexistentes. Profesor, no entiende esa parte. A ver, mira, te explico. Por ejemplo, me voy a poner como ejemplo. Yo provengo de que, bueno, si retrocedo en el tiempo, en un momento ha sido un embrión. Sí, profesor, pero ese embrión, si retrocedemos en el tiempo, fue un cigoto. Y ese cigoto, si retrocedemos en el tiempo, bueno, pues se ha producido gracias a qué? Gracias a la unión de un espermatozoide y un óvulo. La pregunta es, ¿son células el espermatozoide y el óvulo? Claro que sí, son células. Profesor, ¿y el óvulo de dónde vino? Bueno, el óvulo vino de las células especializadas del ovario y el espermatozoide también de células especializadas de quién? De los testículos. ¿Y estos de quién vinieron? Bueno, a su vez se desarrollaron, pues, es parte del individuo que se desarrolló del embrión y el embrión del cigoto y el cigoto obviamente de nuevo de óvulos de espermatozoide y así sucesivamente. O sea, en conclusión, todas las células que existen hoy en día, que se forman hoy en día, provienen de qué? O se forman de células ya preexistentes, ¿ya? Listo, estas son las tres teorías. Así es, resumiendo, serían los tres postulados de la teoría celular. Ahora, descubrimiento de la célula. Bueno, por cierto, el padre de la citología es el señor Robert Hooke, ¿ya? Robert Hooke, este señor fue el primero en observar ¿qué cosa? Bueno, el primero en observar y el primero en darle el nombre de células. Claro que obviamente este señor se refirió a estos como celdillas o celdas. ¿Qué observamos? Bueno, se observa una lámina de corcho muy delgadito colocado sobre un microscopio, ¿ya? Mira, ahí está. Este fue el señor Robert Hooke y este fue el microscopio que él mismo construyó para observar muchas muestras, ¿ya? Entonces, ojo, el descubrimiento de la célula fue gracias a ¿qué? Al desarrollo del microscopio. Sin el microscopio no hubiera sido posible pues empezar a descubrir todo este mundo de las células. Lo mismo que ya se les dijo. Ahora, todo alumno que haya llevado el curso de ciencia y tecnología tiene que saber sí o sí que existen pues tipos de microscopios, ¿ya? No te voy a pedir que lo memorices o que sepas pues el funcionamiento o las partes de cada uno de ellos, pero sí vamos a aprender cosas muy basiquitas. Voy a colocarle un zoom para que puedas observarlo mejor. Ya, mira, primero podemos dividirlo en dos grandes grupos: microscopios ópticos y microscopios electrónicos, ¿ya? Ahora, un microscopio óptico se caracteriza porque la muestra la cual queremos observar va a ser iluminada por luz natural o puede ser una luz artificial también. Sin embargo, ambos ¿qué cosa? Digamos que emiten ondas que pertenecen al campo de la luz visual, ¿ya? Por el contrario, en el microscopio electrónico, la muestra que queremos observar va a ser, va a ser visualizada gracias a ¿qué? A una emisión o un flujo de electrones, ¿ya? Entonces, lo que revela, las características de la muestra, en este caso, ¿qué cosa es? Un flujo de electrones. Y en un microscopio óptico, lo que revela, las características de las muestras, ¿qué cosa es? Simplemente es un haz de luz normal, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia básica. Profesor, ¿qué sería un microscopio? Bueno, un microscopio no es más que un juego de lentes, ¿ya? Un juego de lentes que están dispuestos en posiciones adecuadas que permiten aumentar, pues, muchas veces el tamaño de una muestra, ¿ya? Ahora, bueno, existen dentro de los microscopios electrónicos dos tipos: de transmisión y de barrido. Bueno, por aquí al lado izquierdo te presento, este es un protozoario, ¿ya? Hay que recordar que existen 6 reinos, ¿verdad?
Uno de los reinos es justamente de los prototistas o protistas, y uno de sus ejemplares es justamente este Paramecium. Mira, observa. Es un dibujo, ojo, ¿eh? Este es un dibujo, no es una muestra, no es una muestra, digamos, directamente de un microscopio, no es un dibujo animado. Ahora, tiene muchas partes. Bueno, este Paramecium puede medir entre 50 y 330 micrómetros. Ya, el año pasado nosotros hemos desarrollado unidades de conversión, fue uno de los últimos temas. Por si no te acuerdas, ¿a qué es igual un micrómetro? Sencillito. A 1 milímetro, ojo, a 1 milímetro lo divides en 1000 partes pequeñitas y cada una de esas partecitas sería igual a 1 micrómetro. ¿Ok? Bueno, ahora, mira, con un microscopio óptico el Paramecium se observa de esta manera. Observa, mira. Sí, puedes observar ciertas, digamos, características internas, el borde de manera muy sencillo, pero ahí, digamos que tiene su limitación. Ok, observa, mira, en este caso tenemos qué cosa, se tiene una escala de medida en el cual pues nos está indicando que desde el punto inicial al punto final de esta recta mide ¿cuánto? Mide 100 micrómetros. Por lo tanto, si queremos deducir el tamaño de este Paramecium, bueno, sería aproximadamente ¿cuánto? 210, 220 micrómetros, que está dentro del rango, pues, ¿no?, que habíamos descrito. Ahora, cuando hablamos de un microscopio electrónico de transmisión, el mismo nombre dice, ¿no?, transmisión. ¿Qué ocurre? Bueno, el flujo de electrones puede, ¿qué cosa? Puede atravesar la muestra, ¿ya? Puede atravesar la muestra, obviamente. La muestra, digamos, que se coloca, pues es una lámina muy delgadita, y esto nos va a servir para que, para obtener, digamos, pues imágenes muy detalladas. En este caso estamos observando, pues, lo que serían las partes del Paramecium, las partes internas del Paramecium, lo que en un microscopio óptico se miraba muy, digamos, difuso. Con el microscopio electrónico de barrido se puede observar todo muy detallado. Ahora mira, quiero que observes. En este caso, esta línea nos está indicando pues que la escala de medidas indicando de 1 micrómetro, compara 100 micrómetros versus 1 micrómetro. Y eso obviamente nos está indicando que un microscopio electrónico tiene un mayor poder de amplificación. Un microscopio óptico puede incrementar hasta 1000 veces el tamaño de una muestra, y un microscopio electrónico 1.000.000 de veces. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos al tercer grupo, que es el microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de barrido tiene como objetivo, ¿qué cosa? Detallar, digamos, pues, los acabados tridimensionales, o mejor dicho, las formas tridimensionales, ¿ya? En este caso estamos observando un Paramecium desde afuera, ¿verdad? Y podemos ver claramente que tiene una forma ovoide, alargada, con muchos vellos, lo cual pues no se detalla en el microscopio óptico, ¿ok? Y obviamente pues en el dibujo apenas se puede, digamos, notar que efectivamente sí tiene muchas vellosidades. Regresamos. Entonces, todas las formas que, digamos, han logrado, descubrir ha sido gracias a los microscopios electrónicos de barrido, ¿ya? Estos también pueden llegar a tener también, digamos, mucho poder de amplificación. Sin embargo, para estudiar superficies externas no hay necesidad pues de ampliar tanto el tamaño de la muestra. Listo, entonces con esto hemos terminado de estudiar al menos los tipos de microscopios básicos, el objetivo, digamos, cuál es su función y qué diferencias existen en su poder de resolución. Quitamos la lupita. Sí, al estudio ya de las células, habíamos dicho que existen dos tipos de células, ¿verdad? Y obviamente toda esta evolución en cuanto al descubrimiento de reinos o de tipos de células, digamos que fue de la mano con la evolución también del microscopio, ¿ya? Entonces por aquí ustedes saben que Linneo, ojo, Linneo es considerado el padre de la taxonomía. Él considera y nos habla de dos reinos, ¿ya? De dos reinos. Sí, divide a los seres vivos en vegetales y animales. Luego Haeckel
y identifica pues ciertos bichitos a los cuales le llamó protista. Luego viene el señor Catón, que divide en dos grandes grupos, simplemente procariotas y eucariotas. ¿Ya? Obviamente para esta época ya se descubrió lo que era el núcleo, células con núcleo y células sin núcleos. Luego Copeland nos habla de que les da un reino especial para los procariotas y sí, les da un nombre digamos que a todo el reino de los procariotas, Monera. Whittaker luego nos habla de 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Ok, finalmente nosotros nos hemos quedado con este sistema, el de 6 reinos, ya la del señor Gus. Gus propone 6 reinos. Dentro del reino Monera, este reino Monera se divide en dos, en reino de eubacterias y reino de las arqueobacterias. Ya, y hasta la fecha sí, este es el vigente. Y luego dentro de los eucariotas está pues el protista, el fungi, el plantae y animalia. Y finalmente el mismo señor Gus ha propuesto y se ha descubierto también de que todo inicia con 3 dominios. La primera célula que se formó, ya, esta célula digamos que se divide en 3 dominios: bacterias, arqueas y eucariotas. Ok, entonces recuerden, ¿cuántos dominios existen? 3: bacterias, arqueas y eucariotas. Y estos 3 dominios a su vez se dividen ¿en qué? En 6 reinos. Bueno, tenemos una célula procariota y una célula eucariota. Primero, voy a mencionarles lo que tienen en común ambas células. Por ejemplo, tanto la célula procariota como la célula eucariota, ¿qué es lo que contienen? Contienen una membrana celular que está bordeando, pues, digamos, toda la superficie de la célula, ¿ya? Ahora, esta membrana celular se encarga obviamente de aislar, ¿no? De separar, de definir el medio intracelular del medio exterior. Más adelante vamos a ver pues que su función es que regula el ingreso y salida de cualquier sustancia a la célula, ¿ya? Tanto en procariotas como en eucariotas. Número 2. Ambas células tienen también en común el citoplasma, ¿ok? El citoplasma es un fluido viscoso, ¿ya? Que se encuentra dentro de toda la célula. La célula procariota lo tiene, la célula eucariota también, ¿ok? Número 3. Ambas células tienen un material genético, ¿ya? El ADN. Los seres vivos tenemos ADN como material genético, a diferencia de ¿quién? De los virus, que ojo, no son seres vivos, pero que también tienen un material genético y ellos tienen el ARN. Entonces tienen 3 puntos en común. Ahora vamos a ver las diferencias, ¿ya? La primera diferencia, pues, como ustedes pueden observar, es justamente la presencia de un núcleo. Pro significa antes, cario significa núcleo, antes de un núcleo, por eso son procariotas. Eu significa verdadero, o sea, cario, núcleo, con núcleos verdaderos. Una célula eucariota tiene ya toda una región, la cual está separada, digamos, por una membrana, a la cual se le llama núcleo, dentro del cual se encuentra el ADN. Y la célula procariota no tiene, digamos, esa región especializada. Por el contrario, su material genético está disperso en el citoplasma. ¿Ok? Sin embargo, no es que esté disperso en todo el citoplasma, sino en una gran parte del citoplasma. Y a esa región se le llama nucleoide, ¿ya? Que significa falso núcleo. Ahora, otra, digamos, diferencia es pues que el citoplasma de las procariotas prácticamente, digamos, se encuentra pues vacío, ¿no? O sea, es un citoplasma muy simple. En cambio, en las eucariotas, este citoplasma está lleno de muchas organelas, ¿ok? Que cada uno de ellos cumple una función determinada, pues que se va a estudiar más adelante. Bueno, sí, esas serían las diferencias básicas, ¿ya? En cuanto, ojo, en este caso, ambos dibujos no son, digamos, no están representados a escalas. Las bacterias o las células procariotas son muy pequeñitas, ya comparada con las células eucariotas. Para que todo esto quede claro, se ha preparado un cuadrito de diferencias. Ya mira, las procariotas son muy pequeñitas, miden entre 2 a 4 micrómetros, ¿sí? Son pequeñitas. Y las células eucariotas, por el contrario, son muy grandes, ya mayores a 10 micrómetros. Luego hemos dicho que las procariotas carecen de una membrana que define su núcleo, o sea, no tienen un núcleo, ¿ok? Y las eucariotas sí tienen un núcleo. Las procariotas no presentan organelas, las eucariotas sí presentan organelas. Ahora, esto de acá es vital.
todas las células procariotas son unicelulares. ¿Ok? Todas son unicelulares. Ahora, en las eucariotas hay organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Por ejemplo, dentro del reino protista son unicelulares, ¿ya? Y dentro del reino, por ejemplo, fungi, hay unicelulares y hay pluricelulares. El reino animal sí son pluricelulares, al igual que el reino plantae. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto debe quedar claro cuáles son las diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota. Y esto sería todo. Entonces, ya, muchas gracias y estamos en contacto con la siguiente sesión de clases.